compuesto por la sístole y la diástole. Entonces hay una sístole y diástole, pequeño silencio, gran silencio. Este es el ciclo cardíaco. Pero para el fisiólogo dice, es un conjunto de eventos. Un conjunto de eventos. El primer evento que se produce es el evento bioquímico de preparación, o sea, del trabajo de las células, digamos, del diablito de Tatiana Vinogradova, de los relojes membrana, reloj calcio, que van a comenzar a formar el potencial de acción. Y no tengo ningún dato para poder estudiar eso, ni la electrocardiografía es el primer evento. Después de este evento viene el evento eléctrico. Como consecuencia de que se activó, sale el electrocardiograma, el evento eléctrico. Esto lo puedo estudiar a través de la electrocardiografía, de la vectocardiografía, etc. Como consecuencia, este evento eléctrico, ¿qué es lo que dio? Que hizo que ingresara calcio, es el que hace el acoplamiento, excitación, contracción. Entonces, al entrar el calcio, activa las proteínas contráctiles y se produce el evento mecánico. El evento mecánico es la interacción de las proteínas contráctiles. Y eso lo puedo estudiar a través de, si yo pongo mi manito en la punta del corazón, la contracción, la sístole y la diástole, o a través de la ecocardiografía puedo ver, por el cineangio puedo ver con todo lo que está produciendo el evento mecánico. Como consecuencia de ese evento mecánico, si yo tuviera el salón, las puertas están cerradas, de repente las paredes son elásticas, ajusto el tamaño del salón bruscamente, ¿qué pasa con la puerta? ¿Sí? ¿Cómo? Se abren, porque si bruscamente, si fueran las paredes elásticas, contraigo esto, ¿qué pasa? Se abren las puertas, pues aumento de presión por gradiente. Se abre, entonces se produce el evento valvular. Entonces me van a dar los ruidos cardíacos, lo puedo escuchar a través de la fonocardiografía. Y como consecuencia de esto, si se abren las puertas, los alumnos salen corriendo. Evento vascular. Esto es un conjunto de eventos que tiene por finalidad botar sangre. Entonces después, en cada latido hay este evento. 70 veces está latiendo en mi corazón. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar en mi corazón? Entonces, pues, vamos a ver. No hay mota. La delegada no trajo mota. ¿Ah? ¿Mota? ¿Esa mota? Entonces vamos a ver qué va a pasar. Como consecuencia, el primer evento tengo acá, voy a seguir la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la aorta. Esta aorta está con sus válvulas aórticas cerradas y voy a comenzar a activar a la aurícula. Entonces, aquí esta aurícula está, una vez, esta aurícula tiene sus venas pulmonares que están llegando y la válvula, entonces al final, puedo hacer un trazo así. Tengo acá un coordenadas cartesianas. En el eje de la abscisa coloco volumen, presión. Volumen 0 y acá está la presión. Entonces este ciclo cardíaco
cuando está al final de la diástole, dice que yo puedo seguir ventrículo derecho o puedo hacer ventrículo izquierdo. Entonces digo que el ventrículo izquierdo es más bonito para estudiar que el ventrículo derecho, tiene sus problemas. El ventrículo izquierdo al final de la diástole, al final de la diástole, hasta acá, ya está, esto está la primera parte de la diástole, la segunda parte y la tercera parte. Entonces, al final de la diástole, la presión en la aurícula izquierda está con una presión aproximadamente con 9 milímetros de mercurio. En ese momento, va a ocurrir lo siguiente, que esto está con 9 milímetros, la aurícula izquierda está con 9 milímetros. Entonces, en ese ventrículo, en este momento, está al final de la diástole. Este ventrículo está haciendo pasar el último chorrito de sangre de la aurícula al ventrículo. ¿Con qué presión? Con 9 milímetros. Se está contrayéndose, está produciéndose la sístole auricular. En ese momento llega la corriente eléctrica, o sea, el electrocardiograma. Entonces, en ese momento se activan las aurículas. En ese momento le llega la corriente eléctrica, llega al inicio de Q, en ese momento llega la corriente al ventrículo, entonces en ese momento la aurícula sale calcio y se interactúan las proteínas, bruscamente sube la presión y se inicia la fase de contracción isovolumétrica. Aquí, en este momento, cuando estaba con esta presión de 9 milímetros, viene la corriente activa a este músculo y también activa al músculo ventricular. Y la primera parte en activarse al músculo ventricular es el septum. Y el septum estaba con esta presión 9, estaba en el ventrículo con esta presión de 9, estaba pasando la sangre. Viene el electrocardiograma, activa al septum, entonces esta porción en la que comienza a contraerse, y al contraerse sube la presión a 10. ¿Qué pasa en ese momento cuando sube la presión, el ventrículo a 10, que supera el de la aurícula? Hay una gradiente. El ventrículo tiene más presión que el de la aurícula. ¿Qué pasa con la válvula tan así? ¿Así? Estaba pasando sangre de la aurícula al ventrículo, estaba abierto. Se cierra. ¿Por qué se cierra? Porque la presión del ventrículo superó al de la aurícula y en ese momento se cierra la aurícula, ¿cierto? Entonces, al cerrarse, a cámara cerrada comienza a subir la presión, a cámara cerrada comienza y se hace la fase de contracción isovolumétrica. ¿Hasta qué momento? En la aorta la presión diastólica es 75 milímetros, entonces esto sube bruscamente a 50, 60, 76, superó a la presión de la aurícula. ¿Qué pasa en ese momento? La sigmoidea, ¿qué pasa? Se abre. ¿Y por qué se abre? Gradiente de presión. Entonces se abren aquí las sigmoideas. Entonces aquí se ha producido cierre de las válvulas auriculoventriculares, apertura de las sigmoideas. Entonces esta sangre sale bruscamente y dilata la arteria aorta. O sea que el diámetro transversal está en la aorta así, lo distiende. Entonces una parte se transporta en movimiento y otra parte energía potencial. Esto entonces sale bruscamente la fase anacrótica del pulso, de la presión, y llega a botar. Entonces se produce eyección, sale la sangre. Y en ese momento ya no tiene más para botar sangre porque ya botó suficiente. Comienza a caer la presión bruscamente para
Para esto, la sangre que estuvo en esta porción, ya el ventrículo no tiene suficiente cantidad para seguir botando la sangre, entonces cae bruscamente la presión del ventrículo, y en esta porción estamos todavía con 75 de presión, tal vez con 90 de presión. La sangre que estaba acá tiene dos alternativas: tiene que seguir adelante o retroceder. Las válvulas sigmoideas están abiertas. ¿Qué le parece? ¿Cuál sería? Entonces, no puede seguir adelante porque aquí bajó a cero la presión. Entonces, esta sangre que estuvo en esta porción regresa hacia la cavidad bruscamente. Al regresar bruscamente a las válvulas sigmoideas, lo encuentra en los nidos de paloma y lo cierra. Entonces, en estos momentos se produce los cierre de las sigmoideas y cae la presión bruscamente. Y acá se describió la fase de eyección, y aquí tengo la fase de relajación isovolumétrica. Cae la presión hasta un valor por debajo de cero, y se produce luego, se abren las válvulas auriculoventriculares y se produce la fase de llenado rápido, apertura de las válvulas auriculoventriculares, la fase de llenado rápido, después viene la fase de llenado lento, y después viene otra vez esta corriente eléctrica que activa las aurículas, la sístole auricular, y nos encontramos a esta fase. Entonces tenemos aquí, digamos, inscrito una asa de donde del ciclo cardíaco tengo la fase de contracción isovolumétrica, la fase de eyección, estos dos forman la sístole, y esta fase de relajación isovolumétrica, que fase de la diástasis, viene la diástole. Entonces, si tengo este concepto, voy a ver qué es lo que pasa acá. Entonces, en primer lugar, en este punto, cuando las válvulas auriculoventriculares estaban abiertas, estoy al final de la diástole, está pasando la sangre de la aurícula al ventrículo, y en ese momento le llega la corriente al corazón, al septum, eleva la presión, elevación de la presión en el ventrículo, supera la presión en la aurícula. Esto es lo que produce el cierre de la válvula auriculoventricular, y se produce este cierre, el primero que se cierra es la válvula mitral, luego se cierra la válvula tricuspidia. Para algunos clínicos el primer ruido sería ocasionado por cierre de la mitral, luego la tricuspidia. Para el hemodinamista dice que habría otros componentes, sería apertura de la pulmonar y apertura de la aorta, y sería esto el primer ruido, y que sería, para recordarlo, mi tripa, ¿sí? Mitral, tricuspidia o pulmonar y aórtica, ¿o no? Ahí está. Entonces, esto sería el primer ruido. Este primer ruido dura 0,14, 0,16 centésimas de segundo. Luego se produce todo esto acá, el cierre. Esto sería el cierre de la válvula mitral y la apertura de la sigmoidea. Esto más esto. Entonces es esto. Y entonces luego viene la sístole, luego viene la diástole. El primero que se cierre es la aórtica, luego la pulmonar. Entonces, esto quiere decir que si yo dibujara aquí el del ventrículo derecho, tendría que ser así, este ángulo, así, entonces me sale un triángulo que mejor es el lado izquierdo. Y tengo acá el segundo ruido, acá tengo el primer ruido cardíaco, segundo ruido cardíaco. Y como consecuencia de esto, se ha eyectado, los he explicado todo ya, tengo en el momento en el que entró esta parte, se produjo el cierre de las sigmoideas, la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Primero se abre, se cierra la tricuspidia, luego la mitral. Son silentes, el cierre de las válvulas auriculoventriculares silentes. Y luego, en un punto de unión, encuentro una vibración entre la fase de llenado rápido y la fase de llenado lento. Tengo
el tercer ruido. Entonces, eso es tal vez. Tenemos acá el primer ruido, es esto. Esto es cierre mitral, cierre tricuspidio, apertura pulmonar, apertura aórtica. Eso quiere decir que el pie del pulso, esta de acá es el pulso carotidio. El pulso carotidio, ¿en qué me refleja? ¿Dónde termina la fase, dónde comienza la fase de contracción isovolumétrica? Con el cierre de la mitral. ¿Está claro? ¿Dónde comienza la fase de contracción isovolumétrica? Con el cierre de la mitral. ¿Dónde termina la fase de contracción isovolumétrica? En el pie del pulso carotidio. ¿Dónde? ¿Quién precede a la onda P, al complejo QRS, a la onda P? Entonces, ¿dónde aquí? ¿Quién divide el componente aórtico de la pulmonar al segundo ruido? Esto se llama la incisura. Y esta es la parte anacrónica del pulso carotidio, la parte catacrónica del pulso carotidio. Esta es la incisura, esta es la onda dícrosa, desde acá hasta acá. ¿Dónde comienza la sístole ventricular del corazón? Comienza acá. ¿Dónde termina la sístole del ventrículo izquierdo? Acá. Comienza con Q, inicio de Q, y termina en la incisura. Después, ¿dónde comienza? ¿Dónde está el tercer ruido? Acá encontramos que aquí está el tercer ruido. Acá tengo desde el punto donde se abre la válvula